hoy es positivo o negativo, ¿sí? Porque esto hace referencia, mis queridos amigos, esto más bien hace referencia justamente por la moda de la pandemia. Como les dije, existen las pruebas PCR por sus siglas en inglés, que son reacción en cadena de polimerasa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Es un tipo de prueba, es un tipo de prueba de diagnóstico que se llevan utilizando ya durante algunos años en diferentes crisis de salud pública relacionadas con relacionada con virus y con bacterias, ¿verdad? Para eso se emplean las pruebas PCR. Las pruebas PCR, ¿sí? O la prueba PCR es una proteína producida por el hígado, ¿sí? Se envía al torrente sanguíneo en respuesta a una inflamación, ¿sí? Es decir, la presencia de ella nos indica que algo no está bien. Entonces, mire, la inflamación es la manera en la que el cuerpo protege los tejidos cuando ocurre de pronto algún tipo de lesión o también cuando ocurre algún tipo de infección, algún ataque infeccioso, viral o bacteriano. Normalmente usted tiene niveles bajos de proteína C reactiva en la sangre. Los niveles altos pueden ser de pronto un signo de una infección grave. Es decir, cuando se aumentan, quiere decir que algo no está bien en el organismo, hay algún tipo de trastorno. De la misma manera, de la misma forma, mis queridos amigos, existe una prueba, pero esta es PCAFP, que tiene como propósito detectar, ojo con esto, la presencia de Cristo en tu vida. Antes de continuar, indíqueme si el sonido está bien, si se escucha nítido, high quality, ¿sí? Para poder proseguir, porque a veces hay algunos inconvenientes. Entonces, mire, váyase conmigo rápidamente a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Hoy voy como alma que lleva a Cristo. Hoy voy rápido. Mire, porque esto es sencillo de entender. No sé qué tan fácil sea para usted llevarlo a la práctica, pero hoy, como les dije, es completamente gratis las pruebas que tenemos aquí para detectar la presencia de Cristo en una vida, porque vuelvo y digo, si usted dice que es creyente, si usted dice que es cristiano, tiene que haber evidencia de que Cristo habita en usted. Ahora, no serás un pan de Dios, ¿verdad? No serás un pan de Dios. ¿Por qué? Porque, como lo dije en alguna oportunidad, no somos perfectos, pero somos perfectibles. El Señor va haciendo una obra en nuestra vida y esa obra se debe ir viendo. Entonces, todavía existirán algunos puntos ciegos en tu vida, todavía existirán algunos errores. No es lo mismo caer que vivir en el suelo, ojo con esto. Entonces, podemos tener algunas dificultades, podemos tener algunos puntos ciegos, pero en la medida que vamos dejando que el Señor obre en nuestra vida a través de su Espíritu, cada vez más se tienen que ver mayores evidencias de la presencia de Cristo. Es decir, ¿cuánto tiempo tienes de conocer a Cristo? Es en esa misma medida de tiempo se tiene que ir. Es decir, tu versión 2020, tu versión 2020 no puede ser igual a la versión 2019 en ninguna manera. Mundo, pero por lo menos tu versión, ay papá, tu versión 2020, ay, tu versión 2020 tiene que ser mejor que la versión 2019. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, váyase conmigo a 1 Timoteo, capítulo 4, versículos. Esto se comienza a poner bueno. Yo que tú me abrocharía el cinturón. Mira, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice de la siguiente manera, lo voy a leer contigo: sino sé ejemplo, es decir, modelo, figura o patrón de los creyentes en palabra, P, en conducta, C, en amor, A, en espíritu, E, en fe, F, y pureza. Ojo con esto porque esto se pone bueno. Esto se pone bueno. ¿Qué dije? Repítalo conmigo. En palabra. Por eso dije pruebas P, C, A, E, F, P. ¿Ok? Número 1, en palabra. Sé ejemplo a los creyentes o sé ejemplo de los creyentes, dicen algunas versiones. Es decir, sé ejemplo. Esto es importante porque como lo acabé de decir, el término lo que trata de indicarnos es, el término ejemplo significa modelo.
modelo, ¿ok? Un modelo, ¿sí? Es decir, si usted necesita armar un rompecabezas, usted necesita la guía, el modelo de cómo es que se arma ese rompecabezas para poder entenderlo. Una figura. Una figura, ¿ha oído usted el término figura paterna? Ausencia de la figura paterna, ausencia de la figura materna, ¿verdad? Cuando estas figuras son ausentes, ocurren dificultades, ocurren problemas en el desarrollo, en el crecimiento de un individuo cuando algunas de estas figuras o figuras relevantes lo llama la psicología. Ahí están padres, ahí están maestros, ahí están los abuelos, ¿verdad? Figuras relevantes. Entonces, mi querido amigo, es necesario que usted lo tenga en cuenta en esta mañana. Cuando allí el término dice ejemplo, está hablando de que tú tienes que ser, ay, pero es que yo no soy perfecto. No, ojo con esto porque la Biblia te llama a ser ejemplo. La Biblia te llama a ser figura. Alguien dice por ahí, o hay un dicho, hay un adagio popular que dice, esto no es soplar y hacer botella. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no era entrar a una iglesia y levantar la mano cada vez que digan algo profético, ¿sí? Y lo recibo y lo declaro. No, esto, no digo que más complejo, porque la Biblia dice que su yugo es ligero, que su carga es ligera, ¿sí? No digo que es más difícil, no, pero no es tan simple, es la palabra. No es tan simple como pensaste que era, porque cuando yo recibo a Cristo, cuando yo acepto a Cristo en mi vida, yo me tengo que convertir en un modelo, es decir, en una figura, es decir, en un patrón a seguir. ¿Te acuerdas cuando Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo? No todo el mundo se atreve a decir eso, ¿ok? Así que ten cuidado en esta mañana porque la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Tenía que ser modelo. ¿En qué? Ser modelo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Mire, esto nos indica que un verdadero creyente debe diferenciarse en su manera de hablar, en su comportamiento, en ser una persona amorosa, en la fidelidad, en la confianza, en la pureza. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Mire, pero yo creo que existe una palabra clave antes de entrar en materia. Y la palabra clave antes de empezar o para empezar es la palabra desear. Dígalo conmigo, colóquelo allí, desear. ¿Por qué dice desear, pastor? ¿Qué tiene que ver desear? ¿Por qué? Yo jamás, ni tú jamás te esforzarás en ser ejemplo, en ser un modelo, en ser figura, si no lo deseas. Si eso no está entre tus deseos, nunca te esforzarás por ser un modelo para otros, por ser una figura para otros. ¿Ok? Esto me recuerda una oportunidad, es una frase o una anécdota que la atribuyen a Thomas Jefferson, presidente norteamericano, que dice que paseaba por los campos de trigo en su carruaje con su nieto y de repente pasando por los campos de trigo, esas sabanas de trigo, un negro se quita el sombrero y le hace la venia a Thomas Jefferson y él se quita su sombrero y le devuelve la venia al negro y el nieto le dice, pero abuelo, ¿qué estás haciendo? Haciéndole la venia a un negro. Y el abuelo lo mira y le dice al nieto, si en algo, si en algo quiere ser superior a otros, si en algo quiere ser mejor que otros, que sea en el trato hacia los demás. ¿Sí? Ojo con esto porque si nos tenemos o si debemos esforzarnos en algo, debe ser en modelarle a la gente cómo es que es una vida cuando Cristo vive en ella. Vuelvo y repito, esto no se trata de decir yo soy cristiano. Esto me recuerda una frase de mi mamá que decía, con la boca y el dedo se hace un buen macaneo. Sí, uno con la boca y con el dedo, voy a hacer aquí, voy a hacer acá, voy a bajar. Sí, uno hace planes. Uno con la boca puede decir que es creyente, pero en realidad es tu vida. Es tu vida la que evidencia, si es la prueba, es esta prueba la que va a evidenciar si realmente eres positivo para Cristo. Ay, papá, mira a alguien ahí en tu sala, míralo con sospecha, ¿será positivo para cristiano? Ok, míralo con positivo para cristiano o serás negativo, ¿sí? Mire, eh, debemos desearlo. ¿Por qué? Porque uno se esmera y uno se esfuerza. Mira, suéltame ese pan con mantequilla y ponme atención. Uno se esmera y se esfuerza por lo que desea. Ay, papá,
Y ya yo les he contado que historias de gente que hoy en día son grandes profesionales, pero que vienen de abajo. ¿Pero por qué? Porque se esforzaron por ello. Se esforzaron por seguir adelante, se esforzaron por no quedarse en una situación específica de su vida. Es que uno le invierte esfuerzo, uno le invierte mente, uno le invierte cráneo, cerebro, a lo que desea, a lo que no desea. Ay, papá, cuando tú quieres hacer algo, encontrarás las maneras de hacerlo. Cuando no lo quieres hacer, encontrarás las excusas. Ay, no sé si dejar esto hasta aquí. Mire, debemos ser ejemplo, ¿verdad? Debemos desear ser ejemplo para poder esforzarnos. Si no lo deseamos, si no somos cuidadosos con eso, ¿verdad? Concentrados con eso, ¿verdad? Creo que jamás nos esforzaremos por vivir, por vivir una vida ejemplar, ¿verdad? Simplemente viviremos como salga, como venga, como se dé, como soy, ¿verdad? Una oportunidad para ser útiles en el Señor. Generalmente ponemos los ojos en la plataforma, en la tarima, en el micrófono, en lo grande, ¿verdad? En aquellas cosas grandes. Pero yo quiero que sepas algo, ¿sí? Yo quiero que sepas algo. Esas cosas grandes, ¿sí? De las que habla la Biblia, son las que con frecuencia tú y yo llamamos pequeñas. Ay, papá, ay, perdóname si te di muy duro. Pero cuando la Biblia nos habla de hacer cosas grandes, nosotros imaginamos las naciones, nosotros imaginamos la multinacional, nosotros imaginamos el supernegocio, la supercarrera, imaginamos el super hiper mega ministerio, porque la Biblia me está hablando de cosas grandes. Pero ¿sabes una cosa? Esas cosas grandes de las que la Biblia habla son las que con mucha frecuencia tú las miras como pequeñas. ¿A qué se está refiriendo, pastor? Me estoy refiriendo que cuando la Biblia te llama a hacer cosas grandes, está hablando de tu función como papá. Sí, está hablando de tu función como mamá, está hablando de tu función como estudiante, está hablando de tu función como vecino, está hablando de tu función como empleado. No le apuntes a las naciones cuando la Biblia te hable de cosas grandes. Apúntale, por lo menos si hasta ahora eres papá, que seas el mejor. Si hasta ahora eres ama de casa, mira, una se compare contigo. ¿Me estás entendiendo, mujer? Bendito sea el Señor. Si eres estudiante, que seas el mejor. Si eres empleado, que la empresa diga, podemos despedir a todo el mundo, a este me lo dejan quieto porque esto no funciona sin esto. Estamos claros, pero no, tenemos la mirada en otras cosas, ¿verdad? Normalmente llamamos grande, ¿verdad? A otras cosas, ¿ok? En el reino, lo pequeño es lo grande. ¿Te acuerdas que el Señor dijo, el que quiera ser el primero tendrá que ser vuestro servidor? Sí, en el reino, lo pequeño es lo gigantesco. Entonces a veces nos estamos esforzando por ser el gran ministro, el gran evangelista, el gran profeta, pero ¿y como papá qué tal eres? ¿Y como esposo qué tal eres? ¿Y como esposa qué tal eres? ¿Será que lo dejo aquí o seguimos? Díganme ustedes allá en pantalla, no los puedo leer hoy, tengo mi celular como cámara. ¿Paramos o seguimos? Seguimos con la prueba. Ay, no sé, todavía no he metido la aguja para sacar la primera muestra de sangre. ¿Sí? Mire, bueno, voy a seguir. Voy a seguir ya que sé que algunos están diciendo por ahí, siga, pastor, dé con toda. Mire, predicar, ejemplo, es lo más sabio que puedes transmitir. Stephen Covey dijo en alguna oportunidad, tus actos siempre hablan más alto y más claro que tus palabras. Ay, papá, lo voy a repetir para que lo copies. Tus actos, voy a ir despacio, tus actos siempre hablarán más alto y más claro que tus palabras. Alguien dijo por ahí en alguna oportunidad que el ejemplo arrastra. ¿Sí? El ejemplo arrastra. Yo lo he dicho en diferentes oportunidades. Muchos papás me han dicho, mire, pastor, yo tengo la boca de aquí de hablarle a mis hijos, pero no me copian. Claro, por eso es que no te copian. Porque una cosa es la que dices con tu boca y otra es la que haces con tu vida. Aló.
Aló, 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 aló. Sí, sí, mucho cuidado. Sí, mucho cuidado. Decir una cosa para luego hacer otra es autodescalificarte. Ay, papá, colócalo allí, colócalo allí, colócalo. Cuando digo una cosa y hago otra, ahora coloque numeral, me autodescalifico. Para que lo recuerde. ¿Por qué los pongo a escribir? Pastor, ¿pero por qué ponen a escribir? Mire, algunos dicen, sí, pero es que antes no se decía, toca el que está al lado. No, uno lo hace con el propósito de que la persona al repetir se le quede grabado el mensaje. Si uno está ahí solamente escuchando, acaba la transmisión y ya no te acordaste de lo que de lo que se habló. De cuando tú escribes, cuando interactúas, va generando mayor recordación, ¿ok? Entonces, cuando usted dice una cosa y hace otra, usted se autodescalifica. Entonces, mire, no mire feo, no mire feo a la gente cuando duda de su bueno, de su cristianismo. No dude de la gente, sí, no los mire feo, no los mire feo, ¿ok? No los mire feo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la gente dice, no, este no está positivo para cristiano. Coloque ahí numeral, positivo para cristiano. Amén. Ojo, pero al terminar el mensaje no era ya. Sí, positivo para cristiano o negativo para cristiano. Pero no se desanime, no se desanime, no se desanime. Porque como le dije, no somos perfectos, pero somos perfectibles. Somos perfectibles. La Biblia enseña que la buena obra que el Señor empezó en vosotros será fiel en completarla. ¿Mm? ¿Mm? Mira a alguien ahí y dile, todavía no has visto mi mejor versión. Todavía no has visto mi mejor versión. ¿Ok? Pero esfuércese, esfuércese. ¿Ok? Esfuércese. Mire, todos llevamos dentro de nosotros a un maestro y a un alumno. Ay, papá. Todos llevamos dentro de nosotros a un maestro y a un alumno. En algunas oportunidades usted tendrá, pero en otras tendrá que aprender. ¿Ok? Delante de Cristo somos alumnos, pero delante de los que nos rodean somos maestros. ¿Qué tan buen maestro tú eres? ¿Ok? Mire, número uno, vamos a comenzar con la prueba. Ahora sí voy a mandar la aguja. Número uno, ejemplo en palabra. Ejemplo en palabra. ¿Qué quiere decir eso? Mire, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra del Señor, encontramos que una de las características de los hijos de Dios es su lenguaje. Y esto se los enseñé en Barranquilla. Una de las primeras cosas en las que tú ves cambio en una persona cuando tiene a Cristo es en su vocabulario. Efesios capítulo 4, versículo 29, anótelo, Efesios 4, 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia al oyente. Ay, papá, hay gente que cuando le comienza a hablar a uno no dice, sigue hablando, porque todo lo que te dicen te edifica, sino la que sea necesaria, ninguna palabra corrompida. Ahora, también dice la Biblia que de toda palabra ociosa, palabras que no sirven, palabras que no edifican, que no construyen. Y no estoy hablando únicamente, estoy incluyendo las malas palabras, pero no estoy hablando únicamente de las malas palabras o de las palabras obscenas. Venga, le voy a hablar, las palabras obscenas no son de un cristiano. Y no me importa si no dice amén. Pero las palabras obscenas no son de un cristiano. Diga lo que diga, justifíquese como se quiera justificar. Sí, se lo estoy diciendo yo en esta mañana. Se lo estoy diciendo yo en esta mañana. Las palabras obscenas son de las primeras cosas que usted tiene que quitar de su boca. Y no me diga con que estaba bravo, porque si todavía de sus labios brotan palabras obscenas, eso quiere decir que usted no le ha permitido a Dios hacer la obra en su vida. Si hasta ahí va negativo para cristiano. ¿Sí? Si usted no cuida la forma en cómo habla, dedíquese, póngale, mire, yo he sido testigo de cómo cristianos le dicen a uno en la cara de uno, me vas a perdonar por lo que voy a decir, y ¡pam! Sueltan la palabrota. Eso que me está diciendo que no fue ninguna palabra que se le chispoteó, la pensó bien porque hasta disculpas me pidió. Ay, papá. La pensó bien porque hasta disculpas me pidió antes de decirlas. Entonces, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso porque ninguna palabra corrompida puede salir de su boca. Ninguna palabra ociosa. Ninguna palabra que no edifique. En eso usted tiene que ser ejemplo. En eso usted tiene que ser ejemplo, ¿verdad? Para las demás personas. Que cuando hable dice que desgracia a los oyentes, que la gente, mire,
a veces, sin necesidad de decirle a alguien, arrepiéntete que Cristo está por venir. Hay personas que a veces le cuentan a usted una de la situación. Ayer delante de mi esposa alguien me escribió por WhatsApp, bueno, me mandó un audio diciéndome, mira, otra vez van a mandar a cuarentena, qué desesperación, qué angustia, de verdad, estoy tan desanimada. Y yo comencé pero mira, sí, es abrumador. Bueno, es aburridor, le dije yo, es aburridor, pero evidentemente el mundo cambió, aunque algunos no lo quieran aceptar, el mundo cambió. Por eso ya se está hablando de la nueva normalidad. Cuando volvamos a la nueva normalidad, ahorita les voy a compartir una fotito allí que tengo guardada, donde una mamá está besando a su hijo, pero por encima de la careta de protección. La nueva normalidad. ¿Ok? Bueno, ayer vi noticias que se ha avanzado bastante. Están en de 3 fases para crear la vacuna, de 3 fases, están en la tercera. ¿Ok? Entonces, esperemos que el Señor haga algo, ¿verdad? Y todo podamos volver a respirar un poquito más tranquilos. Pero mis queridos amigos, muy seguramente vamos a vencer este virus, muy seguramente vamos a pasar esta etapa, pero nadie dice que no pueda venir algo peor, ¿verdad? Por eso, más adelante, no me quiero adelantar, más adelante vamos a hablar sobre ejemplos en fidelidad, ejemplos en confianza, que cuando alguien te escriba o te llame a decirte que no puede más, que el mundo se le viene encima, tú seas ejemplo de esperanza. No me voy a adelantar. Mire, entonces, a los oyentes, ¿sí? Al controlar nuestras palabras, ¿por qué dije lo anterior? Porque al controlar nuestras palabras demostramos gran autodisciplina. Una persona que controla su vocabulario es una persona que tiene autodisciplina, como lo enseña Santiago capítulo 3, versículo 2. ¿Sí? Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Dice la palabra, solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. ¿Dónde leyó eso? En el fruto del espíritu que se llama templanza. La persona que se sabe controlar, la persona que sus impulsos no lo dominan, sus iras no lo dominan, sus rabias no lo dominan. ¿Ok? Ese es creyente. Ese es cristiano. ¿Ok? Permítanme que se me enredó esto aquí. ¿Ok? Listo. Ya. Se me enreda el cable, ¿sí? Quería un cable largo y ahora ando enredado con el cable. Mire, entonces, número 2, les dije que iba a ir rápido. Número 2, conducta. Ejemplo en conducta. Esta va muy de la mano. Conducta y forma de hablar, ¿sí? Porque cuando la Biblia habla de ser ejemplo en palabra, y el término que se usa traducido es conducta. Entonces tiene mucho que ver, ¿ok? Tiene mucho que ver. Debemos ser ejemplo en conducta. El comportamiento, la forma de ser de una persona, de un individuo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué motiva nuestra conducta? El propósito de nuestra conducta podría estar motivado, ¿verdad? Por nuestras necesidades. Es decir, nuestras necesidades pueden estar controlando nuestra conducta. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si no tenemos las necesidades de seguridad satisfechas, ¿sí? No las tenemos llenas, nuestro comportamiento, nuestra conducta estará dirigida, ¿sí? A conseguir la seguridad en muchas cosas. ¿Ok? Si una persona es insegura, toda su conducta y todo su comportamiento va a estar enfocado en buscar esa seguridad. ¿Ok? Por eso hay gente que usted lo ve que cuando están con los de izquierda son izquierdos, pero cuando están con los de derecha son derechos. ¿Sí? Porque es gente que su conducta está determinada por su necesidad. O sea, no tienen el carácter de que aunque estén entre derechos, decir soy izquierdo. O que aunque estén dentro de izquierdos, decir soy derecho. Ya, así se le venga medio mundo encima. Es mi opinión y yo lo respeto a ustedes, ustedes me respetan a mí. Es lo menos que les pido. Me estoy haciendo entender. Entonces, la conducta está determinada por las necesidades. ¿Es Cristo tu necesidad? Ay, papá. Porque si Cristo es tu necesidad, toda tu conducta estará enfocada en querer satisfacer esa necesidad. Pare de contar. ¿Está conmigo? ¿O se me fueron? Suelte esa arepa y míreme acá. Entre otras variables, ¿sí? Nuestra conducta está
condicionada por nuestra motivación, ¿sí? Por eso lo dije, yo necesito satisfacer una necesidad, eso me va a llevar a comportarme de una manera, ¿ok? Quiere decir motivación. Una vez dije, más importante que las acciones son las motivaciones, aunque en diferentes oportunidades mis acciones están llevadas a cabo por una motivación. Ahora, usted ve a dos personas sirviendo en la iglesia. ¡Wow! Gloria a Dios. ¡Qué buenos servidores! Ojo, delante de Dios, o es Dios más bien el que sabe con qué motivación cada uno sirve, porque uno puede estar sirviendo con la motivación correcta y el otro también sirviendo a hombro con el otro, pero con la motivación incorrecta. ¿Sí? Uno está motivado por el amor a Dios y por el amor a su obra. El otro puede estar motivado por los aplausos y por el wow, cómo sirves de bien. Qué excelente servidor eres. ¿Me explico? Enseñaba, ¿verdad? Sobre los publicanos, sobre los fariseos que amaban orar en las esquinas, en pueblo, para ser alabados por los hombres. Dice el Señor, ciertamente ya tienen su recompensa. Oye, ¿cómo así? Claro, si tú buscas hacer las cosas para ser alabado por los hombres y los hombres te aplauden, ya te pagaste. El Señor no te... Mírame acá, el Señor ya no te debe nada. Amén. Y algunos esperando la recompensa del cielo. No, sí, ya tú te pagaste. Esto me hacía acordar cuando mi mamá me mandaba a hacer algún mandado a la tienda, a comprar algo para merendar en la casa. Y cómprate una gaseosa y cómprate esto, una tortica para comer. Y yo iba y de las vueltas que me quedaban me compraba algo. Cuando llegaba a la casa mi mamá me decía, ahora no te doy porque te pagaste por adelantado el mandado. Ahora no te doy a los que están esperando recompensa, pero todo lo que hacen lo hacen para ser visto por la gente. Líder que me escuchas, ¿tu asunto qué es? ¿Eres popular o eres influyente? Porque algunos son populares y ellos creen que son influyentes. Ojo con esto. Sigo, pastor, sigo. Bueno, mire, puede ser una motivación intrínseca, ¿sí? Es decir, la que nos impulsa a actuar es el gusto, es el deseo, ¿verdad? O puede ser una externa que tiene que ver con incentivos de afuera, lo que dije, el aplauso. Si el deseo es un incentivo de afuera, ¿sí? Listo, ya tienes tu pago. La gente te admiró. Por eso no estoy muy de acuerdo. Lo digo con el mayor respeto de verdad. No estoy diciendo que sea inapropiado. Estoy diciendo yo no lo haría. El tema de dar ayudas y tomarse la foto con el mercadito al lado de la persona, ¿verdad? Yo dije el otro día que eso era marketing, ¿no? Hagámonos marketing, que la gente vea cuán bueno soy. Algunos dicen por ahí, no, yo lo hago es para que otros copien. Copien el buen ejemplo. Bueno, si esa es la motivación, porque puede serlo, gloria al Señor, es bienvenido. Pero más de uno lo hace en realidad por el aplauso. Qué bueno eres. Que cuando aprendes y enseñas, bueno, más bien cuando enseñas, ¿lo enseñas porque quieres edificar a la gente o lo enseñas porque quieres que la gente diga, wow, ¿cómo sabe? Váyase conmigo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Ay, papá. 2 Corintios 5:17, se me va el tiempo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted está en Cristo, se tienen que ver esas nuevas obras en su vida. No le busque la quinta pata al gato porque no la tiene. Número 3, amor. Se expresa de varias maneras y hacia diversos objetivos. No es una locura incontrolable. Es que estaba enamorado, me enloquecí, perdí los estribos. No, sino que es un sentimiento noble. Cristo es el modelo perfecto de amor. Su vida entera, su vida completa, ¿sí? Y en particular su sacrificio, ¿sí? En la cruz del Calvario es la lección por excelencia de lo que es el amor. Su ejemplo nos enseña que el amor significa dejar de lado los intereses personales, ¿verdad? Pero usted no ve que hay mucha gente que, esto va a sonar un poco fuerte, pero lo voy a decir, hay mucha gente que
Como dije antes, le invierte a lo que le interese. Hay hombres que tienen a su esposa en su casa, tienen a sus hijos, le niegan todo a sus hijos, no, nunca tienen nada para compartir con sus hijos, nunca hay dinero para salir, pero cuando tienen una sucursal, entiéndase sucursal, tiniebla, moza, ¿verdad? Le gastan ropita, zapatitos, le gastan perfumes. ¿Por qué? Porque están interesados en algo. Qué hipócritas son, ¿verdad? A su esposa, que le ha dado hijos, que lo atiende, que lo cuida. Y lo voy a decir porque se lo he escuchado decir a algunas mujeres. Dicen que les va mejor de amantes que de... porque no les hacen nada, no los atienden y ellos se parten el lomo para llevarles dinero y para que ella ande muy bien arreglada. Habla Jehová. Qué hipócritas son, de verdad, qué hipócritas son. Y los ves tú en la mesa de un restaurante tocándole las manos, acariciándolas, pero espéralos nomás. Ponles un dron que los persiga y mira cómo les cambia la actitud tan pronto cruzan la puerta de su casa. Son unos ogros. Qué hipócritas que son. Señora, mire, mire, mis queridos amigos, eh, el Señor fue el mayor ejemplo, ¿verdad? Sí. De lo que es el amor. El amor es dejar a un lado mis intereses personales, ¿sí? Eh, de forma totalmente voluntaria, completa y absolutamente voluntaria. Y es preocuparme por el bienestar de otros, por el bienestar de los que me rodean, ¿sí? Yo una vez se lo enseñé a alguien, a alguna amiga, se lo enseñé en alguna oportunidad. No entiendo cómo es que hay hombres que ocultan sus ingresos en su casa. ¿Para qué los escondes? Se supone que lo que uno trabaja, lo que uno consigue es para el beneficio de la casa, para bendecir a su familia, para bendecir a sus hijos. No me cabe en la cabeza cómo es que hay hombres que ganándose una cantidad dicen en la casa que se ganan otra, para que me quede algo y para que te quede para qué. ¿Sí? Si es que todo lo que yo obtengo y consigo es para compartirlo con mi familia, ¿con quién más? ¿Sí? Mire, cuando el amor de Cristo se ha derramado en vuestros corazones, amaremos a Dios con todo el corazón y amaremos también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Algunos se llenan la boca diciendo que aman a Dios con todo el alma, pero viven odiando a Raimundo y todo el mundo. Como lo enseña Marcos capítulo 12, versículo 30 al versículo 31. Número 4. Voy rapidito. Número 4. Ejemplos en espíritu. Mire, aquí sí tengo algo que decir. Aquí sí tengo algo que decir porque aunque se cree, ¿verdad? Por muchos teólogos que esta palabra, este vocablo espíritu, no aparece en los manuscritos más antiguos, o sea, en los manuscritos más antiguos, entre la lista que les mencioné, no está la palabra espíritu, pero yo quiero hablar de esto. Yo sí quiero hablar un poco sobre el espíritu, pero no sobre el Espíritu Santo, sino el espíritu cristiano. El espíritu cristiano que debe vivir en nosotros, por decirlo de alguna manera. Cuando hablo de espíritu cristiano, estoy hablando de la esencia, ¿sí? Desde lo mental y desde lo emocional. Hablo de aquellas personas que son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Porque un verdadero creyente, mi querido amigo, debe ser siempre guiado. Acuérdese de Esteban, el Espíritu le decía, ve a un lugar, el Espíritu le decía, no vayas a otro lugar. Una persona que tiene cristiano, ¿sí? No estoy hablando de una entidad voladora por allí que se te metió y te hizo cristiano, no. Estoy hablando de la esencia de una persona cuando tiene a Cristo, el espíritu del cristiano, y no hablo del Espíritu Santo, porque Dios obra hacia nuestras vidas a través de su espíritu y se conecta con nuestro espíritu, ¿sí? Los animales, por ejemplo, los animales tienen alma, pero no tienen espíritu, ¿sí? La palabra animal viene del latín anima, ¿sí? Anima, ¿sí? Entonces los animales los animales tienen alma, ¿verdad? Pero no tienen espíritu. Es por eso que si usted está la perrita en celo y le pone a su propio hijo, el hijo se va a parear con su madre, ¿sí? No hay un espíritu en él que le pueda dar la conciencia moral de indicarle que eso no está correcto. ¿Me hago entender? Entonces, tengan mucho cuidado. Ahora, los animales tienen emociones. Si son animales, nosotros también somos seres animales, ¿sí? Tenemos alma, ¿verdad? Y por eso sentimos.
No estoy diciendo que los animales no tengan, los animales tienen sentimientos, ellos se ponen felices, se ponen tristes, ¿sí? Porque tienen alma, lo que no tienen es espíritu, por eso ellos no se pueden comunicar con Dios, ¿ok? Ni tienen esa conciencia moral de saber que algo es inapropiado, ¿sí? Con la mamá, si la mamá entra en celo, hay que apartarlo porque él muy seguramente se va a aparear, ¿sí? De manera instintiva. Entonces, mire, debemos tener cuidado, ¿verdad? Mire, por decirlo de algún modo, por decirlo de algún modo, de alguna manera, ¿verdad? Eh, una persona que se deja guiar por el espíritu, que se conecta con el espíritu, es una persona que posee inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual está por encima de la inteligencia operativa. ¿Qué quiero decir con eso? Es la que nos permite resolver problemas mediante el razonamiento, lo que les acabo de decir de los perritos, sí, el razonamiento lógico. Inclusive está por encima de la inteligencia emocional. ¿Verdad? Mire, usted no ha visto que hay gente que es muy ducha con los libros, hay gente que es muy rápida, hay gente que es muy rápida, ¿sí? Con los libros, para las matemáticas son excelentes, la química, pero en asuntos del corazón son muy malos, ¿sí? Eso siempre vive metiendo la pata en el mismo hueco. ¿Por qué? Porque de pronto tienen inteligencia matemática. Alguien dijo por ahí en alguna oportunidad, cuando supe de las inteligencias múltiples, entendí que no era un bruto, sino que era listo e inteligente para otras cosas. Ah, ¿verdad? A mí nunca me gustaron las matemáticas, pero soy bueno en otras cosas. Soy inteligente para otras cosas. De pronto no tanto para las matemáticas. Okay. Mis queridos y estimados amigos, coloca allí numeral inteligencia espiritual. Debemos desarrollar inteligencia espiritual, ¿verdad? La inteligencia emocional, como les había mencionado, es la que nos ayuda a saber relacionarnos, a convivir con el resto. ¿Usted no ve que hay gente que carece mucho de esa inteligencia? De la inteligencia emocional, la que nos permite relacionarnos con las demás personas. Hay gente que tiene problemas con todo el mundo. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Sí, es que y no, con frecuencia el argumento es que el mundo no los entiende. Ellos son los incomprendidos, ¿sí? Ellos son los incomprendidos, ¿sí? Todo el mundo no puede estar en tu contra, papá. Todo el mundo no puede estar en tu contra, ¿ok? Mire, con la inteligencia espiritual se potencian algunas habilidades. Cuando hay inteligencia espiritual, se potencian algunas habilidades. Número uno, permanecer pacífico independientemente de las circunstancias. Eso no lo logra todo el mundo. ¿Sí? Permanecer en quietud cuando todo el mundo corre despavorido por todos lados. Acuérdense de la barca cuando era azotada por los vientos. ¿Qué hacía Jesús? Dormía. Esto se potencia cuando hay inteligencia espiritual en una vida, cuando usted está nutrido por el Espíritu Santo a su espíritu, cuando hay ese flujo de la presencia. Usted medita en la palabra, usted ora, usted medita en el Señor. Hay un fluir, hay una conexión entre el espíritu y usted se está alimentando. Entonces usted desarrollará algunas habilidades, ¿como qué? Como poder permanecer en paz y en quietud cuando todo el mundo corre, mejor dicho, de un lado para otro despavorido. Usted está tranquilo, ¿verdad? Y los ha visto, ¿no? Cuando de pronto hay alguna situación difícil, usted ve gente que, es decir, ejecutan, pero usted los ve tan en paz y tranquilo. ¿Por qué? Porque son gente con inteligencia espiritual. Ok, número dos, voy rapidito. Número dos, tener inteligencia espiritual te permite observar despegado, ¿sí? Desde afuera y no absorberse por la situación, ¿sí? Hay gente que en medio de una discusión no son, lo estaba viendo ahorita que estaba viéndome Los Increíbles esta mañana, Mister Increíble, ¿verdad? Porque en la moda ya no diseñaba los trajes de superhéroe con capa, porque la capa era un factor de accidente en los superhéroes. Muchos murieron por tener capa, absorbidos por una turbina de avión, ¿verdad? Y muestran un tornado y un superhéroe es absorbido por la capa, es absorbido por el tornado a través de la capa. Hay gente que cuando tiene inteligencia espiritual, así tú lo estés insultando, ellos no son absorbidos por esas ofensas. Ellos no son absorbidos por la dificultad. Ellos pueden observar desde afuera. ¿Ven? ¿Te das cuenta que ser cristiano no es lo que muchos creen? ¿Sí? Hay gente que
Me dejé llevar. Hay que ser manso, pero no menso. Sí, hay que ser manso, pero no menso. Yo tampoco. La Biblia dice que si te hieren la mejilla, vuélvele la otra, pero yo no soy Cristo, dijo por ahí uno. Yo no soy Jesús. Bueno, se supondría que tendrías que parecerte, pero bueno. Sí, estamos claros. Entonces, es una persona que puede observar desde afuera, sin que esa situación lo absorba. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia espiritual. Sabe cuándo lo están probando, ¿sí? Cuándo lo están probando. Hay gente que a veces lo prueba a usted, le hacen preguntas para ver qué o cómo va a responder usted. Pero como usted tiene inteligencia espiritual, usted dice, en este juego no voy a caer. Te puede observar desde afuera. Número 3, comprender, tener inteligencia espiritual te permite comprender el sentimiento del corazón de las demás personas. Y esto lo digo desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista negativo. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué quiere decir eso? Esto, con lo que quiero decir con esto, es que una persona con inteligencia espiritual tiene la capacidad de entender, este me ataca porque tiene un corazón atormentado. Aló, 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 este mensaje lo debería estar escuchando alguien, no sé si está conectada por ahí, pero lo escuchando. Espero que cuando se finalice la transmisión lo escuches, porque sé que ha sido atacada, sé que ha sido vulnerada por alguien que se supondría debía quererte, pero como tú tienes inteligencia espiritual, debes entender que ese es un corazón atormentado. Y cuando tú entiendes que alguien lo que tiene es un corazón atormentado, no le respondes con lo mismo, lo ves con compasión. Aló, aló, ahí estás, ahí te me fuiste, suelta ese bollo con queso y escúchame. ¿Sí? Usted es inteligente. Es que yo también le dije, porque es que alguien tiene que decirle lo que se merecía. No, si tú eres una persona con inteligencia espiritual, tú detectas, esta persona es el resultado del entorno en el que se levantó. Ahora, no es justificación. No estamos diciendo que vamos a justificar que va por la vida estropeando a todo el mundo, no. Pero necesita ayuda. Necesita ayuda. ¿Ok? Necesita ayuda. ¿Eh? ¿Se acuerda que le dije una oportunidad? Que generalmente una coraza dura protege un núcleo débil. Hay gente que se muestra, pero en realidad tiene un núcleo débil. ¿Sí? Número, ¿qué? Número 4. Tener inteligencia espiritual te permite escoger un pensamiento por encima de otro. Esta conversación la tuve con mi cuñada en Barranquilla. ¿Sí? Una persona con inteligencia espiritual sabe escoger un pensamiento por encima de otro. Quiere decir que cuando tengo miles de razones para que las puede haber a mi alrededor. Yo escojo pensar en lo que el Señor me enseña. Yo escojo pensar en esperanza. Sí, porque es que ya me han escuchado decir que hay gente que le gusta echarle sal a la herida. Hay gente que cuando tiene un problema emocional o sentimental, que corren a buscar música para planchar o música de despecho, a echarle sal a la herida, a que esa música le recuerde y le recuerde y le recuerde y le recuerde, y al cabo de unos minutos ya está en una tremenda depresión y en un tremendo llanto. Pero una persona con inteligencia espiritual tan pronto detecta que la melancolía lo quiere agarrar, de una se va a escuchar alabanzas que le levanten el ánimo, de una se va a glorificar a Dios, va a leer los textos que hablan de esperanza, que hablan de seguir adelante, que hablan de guerrearla, que hablan de pelear la buena batalla de la fe, y ¡pum! De allí salió volando como, valga la redundancia, como volador sin palo, la tristeza, la melancolía salió, pero pintada de colores. ¿Te das cuenta? Pero hay gente que sutilmente van, entonces todo el mundo les escribe, entonces no le contestan a nadie, quiero estar solo, entonces se hacen los de rogar. Y todo el mundo, por favor, le quieren reventar el WhatsApp, contéstanos, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Ay, es que acabas de terminar con el novio y tenemos miedo de lo que sea capaz de hacer. Y si la gente se lo escribe, eso le alimenta la angustia y la tristeza, ¿verdad? Y se hacen más difíciles todavía y creen que me voy a matar, los voy a dejar que lo piensen, ¿verdad? Entonces, no, bien, aquí estoy. No se trata de triunfalismos. No es triunfalismo. Se trata de comenzar a cambiar lo que por años nos enseñaron y nos dijeron que era normal. Es normal. Yo lo enseñé en Barranquilla, ahí en la calle, ¿se acuerdan que llovió? Mujer que no friega es hombre, dijeron. Dice el dicho. Y yo le dije ese día, eso es lo que la sociedad nos ha hecho creer, que porque eres mujer tienes que fregar por todo. No es cierto, sino que por años esa mentira se ha difundido y ya para muchos se ha convertido en una verdad. Entonces, así no hayan razones para molestar, tengo que molestar porque soy mujer. No es cierto.
No es cierto. Que el hombre, los hombres tienen los sentimientos fríos, que no sé qué, eso es lo que la sociedad nos ha querido vender o nos ha vendido, porque algunos se los hemos comprado, pero no es cierto, ¿sí? Yo, ¿cuántos hombres no me he tropezado en buses con el ramo de flores en el bus? Bueno, no sé si es para la chica que les dije anteriormente, ¿no? Para la tiniebla, ¿sí? Pero hombres con el peluche, que uno dice, uy, yo no me montaría en un bus con un peluche. Sí, hay hombres que lo hacen, que no les da pena, ¿sí? Esos son los que rompen ese esquema, ese patrón, ese arquetipo de que el hombre no tiene sentimientos. Esos no quieren a nadie, esos son así. Son, son, no son sentimientos, son cabeza. No, 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 es falso, es falso, es falso. No le compre esas ideas a la sociedad. Mire, siguiente, número 5, ¿verdad? Tenemos buenos y buenos sentimientos hacia los demás cuando tenemos inteligencia espiritual. No nos dejamos atrapar. No. Bueno, a ver si lo digo bien. Me acordé de una frase que leí en alguna oportunidad que dice, no te dejes llevar por nadie a sus tormentas, tráelos a tu paz. No te dejes llevar por nadie a sus tormentas, tráelos a tu paz. Eso hace una persona con inteligencia espiritual. El que no tiene inteligencia espiritual se dejó llevar, mandó mano, corrió madre y se acabó. Sí, no. La persona con inteligencia espiritual dice, yo en esto no voy a caer. ¿Sí? Porque para que yo caiga, bastaría que tú fueras más inteligente que yo, y quizás lo seas, pero desde el punto de vista espiritual, soy más inteligente que tú y no me dejaré llevar por esta discusión absurda. ¿Ok? Mire, Números capítulo 14, versículo 24, Números 14, 24, nos enseña, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. En Caleb había un espíritu distinto. Daniel capítulo 6 versículo 3 dice, pero Daniel mismo era superior a los sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Ojo, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino, porque este tiene algo distinto. No sé si la agarraste, no sé si la agarraste. Fe, rápidamente, fe, seguridad. Fe y seguridad. Los que estuvieron el jueves vieron lo que compartimos, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre la fe, ¿verdad? Pero no la fe la que muchos predican por ahí, que fe para tener un carro, fe para tener una casa, fe para hacer grandes obras, fe para levantar muertos, fe para... No, no, no es la fe que está relacionada con ese tipo de manifestaciones, ¿verdad? Es la seguridad, es firmeza, es esperanza, es una esperanza segura. Es convencimiento total, ¿sí? Mire, para hacer ejemplos de fe, debemos mirar lo que dijo el apóstol Santiago, ¿verdad? Cuando dijo, yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis obras te indicarán qué tanta fe tengo. Santiago capítulo 2, versículo 18, ¿verdad? Pero yo quiero que lo leamos completico en la versión TLA. Dice, a los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno. Y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Ay, papá, me encantó esta versión cuando la leí, me encantó. Porque hay gente que dice, yo creo en Dios, pero son más malos que el diablo. Es una broma, ¿sí? Hay gente que dice que aman a Dios, pero de verdad que tú los oyes hablar y tú dices, pero ¿y este qué es lo que tiene de cristiano? ¿Sí? Y son odiosos, son repelentes, son engreídos, son arrogantes, mejor, son sobrados. Y sí, y uno dice, Dios mío, ¿dónde es que está? Y mira, hay uno dice que tiene fe. ¿Sí? Demuéstrame que puedes tener fe en Dios viviendo una mala vida. Yo te demostraré con mi buena conducta que realmente tengo fe en Dios, que tengo confianza en Dios. ¿Ves que esto no es de boca? ¿Ves que esto no es de boca? Y el versículo 19 del mismo texto dice, ¿tú crees que existe un solo Dios? ¿Tú crees en Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. O sea que creas en Dios
No hace ninguna diferencia porque hasta los demonios creen en Dios y tiemblan ante su presencia. Ay, papá. Número 6 y último, pureza. Mire, quiere decir sin contaminación, sin mezcla. La pureza es sinónimo de limpieza. Cuando se es limpio, se es puro. Cuando se es puro, se mezclan en la vida con cosas malas, ni con cosas extrañas, ni con cosas ajenas a Dios. Un hijo de Dios pone en práctica todos los recursos necesarios para mantenerse siempre en pureza. ¿Cuáles son esos recursos para mantenerse siempre en pureza? Permite ser supervisado. Esto es importante. Hay gente que no le gusta rendirle cuentas a nadie para que nadie sepa lo que hacen. Ahora, rendir cuentas, ¿qué quiero decir con esto? Que usted tenga a alguien de mucha confianza. Si usted tiene un problema, una debilidad, que usted tenga a alguien de mucha confianza a quien usted le pueda contar esa debilidad y que esa persona lo pueda ayudar a supervisarlo. ¿Cómo está? ¿Recaíste? Ojo, no te acerques por allá, no vayas por esos lugares, ¿verdad? Pero normalmente una persona que no le gusta un supervisor es justamente para que nadie le diga no lo hagas. Es por eso que hay gente que cuando va a pedir consejería y le dijeron lo que no quiso, siempre va donde todos los consejeros esperando encontrar uno que le diga, hágale. Por eso hay gente que me han preguntado, pastor, mire, tengo este problema con mi marido, ¿lo dejo? Yo no soy quien para decirte si lo dejas o no. Yo te pongo en perspectiva en dónde estás y para dónde van. La decisión es tuya. Yo no te puedo decir, déjalo, quédate. ¿Sí? ¿Lo dejo? ¿Sigo con él? Tampoco te puedo decir si sigues o no. Yo te pongo en perspectiva desde lo que sé de la palabra del Señor y tú con esos elementos tú decides. No sea que mañana diga, usted me dijo. No, papá, conmigo no, inteligencia espiritual. Siguiente, ora. Es decir, ora, busca, eh, ora por pureza, busca purificarse, como dice la palabra, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces una persona que realmente le interesa la pureza es una persona que orará, ¿sí? Sí, primero buscar un supervisor que lo ayude, un amigo de mucha confianza, para poder, mira, ayúdame esto, y sí, y banca, claro, cuando tienen un problema de pronto con su esposo o con su esposa, va donde alguien de autoridad, ¿sí? Va donde alguien de autoridad moral principalmente, ¿sí? A escuchar un buen consejo, pero también ora para ser limpio, ¿verdad? Siguiente, medita en la palabra del Señor. Para mantenernos puros debemos estar meditando siempre en la palabra del Señor. Dice la Escritura, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted sabe con certeza, con certidumbre, con conocimiento qué es lo que a Dios no le agrada, usted siempre lo tendrá presente allí para no hacerlo. Termino con una frase de Albert Einstein que dice, dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás.